¿Qué diferencia hay entre la nulidad y la anulabilidad de un acto administrativo? Si estás estudiando Derecho o eres opositor, es imprescindible que aprendas a diferenciar entre ambos conceptos, ya que son muy parecidos pero son diferentes y confundirlos te puede llevar a suspender en el examen. Pues bien, hemos preparado un vídeo, en este caso muy cortito, para que comprendas al detalle la diferencia entre ambos conceptos y nunca más te vuelvas a confundir cuando un determinado acto es nulo o anulable. Esto es Derecho Virtual, donde te enseñamos el derecho a través de casos prácticos y con ejemplos. ¡Vamos a verlo! Lo primero de todo, ¿qué implica la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos? La nulidad se refiere a la invalidez absoluta de un acto administrativo. Ah, y por cierto, si no sabes qué es un acto administrativo, aquí tienes un vídeo en las tarjetas donde te lo explico. Esto significa que un acto administrativo dictado por la administración carece de eficacia desde su origen y no puede producir efectos jurídicos ni puede ser subsanado. Un acto administrativo nulo es considerado como si nunca hubiera existido. Ejemplo, la administración deniega una ayuda pública a una persona por el hecho de ser negra. Por su parte, la anulabilidad se refiere a la invalidez relativa de un acto administrativo, lo que significa que el acto es válido hasta que sea declarado nulo por un órgano competente. A diferencia de la nulidad, un acto administrativo anulable puede producir efectos jurídicos mientras no se declare su anulación. Sin embargo, puede ser impugnado por los interesados, alegando algún vicio o defecto en su formación mientras no sea confirmado o subsanado. Para ilustrarlo, pongamos un ejemplo claro de cada tipo. Imagínate que a María, una ciudadana española que ha recibido una multa de tráfico. En el caso de que en el procedimiento sancionador para la imposición de la multa se hubiera vulnerado un derecho fundamental de María, como es el caso de que, por ejemplo, se la ha discriminado por ser negra, la multa sería nula, sería como si nunca hubiera existido. Sin embargo, si solo se hubiera producido una infracción de alguna norma jurídica, imaginémonos que no se ha tenido en cuenta una determinada prueba que debería aplicarse para la imposición de la multa, esta sanción sería anulable y por tanto María la podría impugnar, pero produciría en principio efectos jurídicos. Bien, ya entiendes y conoces qué es la nulidad y la anulabilidad, pero ¿cuándo un determinado acto administrativo va a ser nulo y anulable? Bueno, en derecho administrativo, que se produzca la nulidad depende de las circunstancias del caso, dada la complejidad de los intereses que los actos administrativos entran en juego. Esto se puede ver en la presunción de validez de los actos administrativos del artículo 39.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo. ¿Y qué significa? Pues que un acto administrativo es válido, existiendo una presunción iuris tantum, con lo que se puede acabar si se interpone una prueba en contrario. En el caso de María tenemos que la multa en principio se presume que es válida, siempre que no se demuestre que es nula o anulable. Por tanto, la regla general en derecho administrativo es la anulabilidad, y la excepción es la nulidad de pleno derecho, que solo se da en los casos comprendidos en el artículo 47 de la ley. Esto es lo que se conoce como el principio de favor acti, es decir, de conservación de los actos administrativos directamente vinculados a la actuación administrativa. Como manifestación de este principio tenemos varios artículos de la ley 39/2015 y que debes conocer al detalle para diferenciar entre nulidad y anulabilidad. El artículo 50 establece que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este. Por ejemplo, si la multa de María no contiene la velocidad a la que iba, será anulable para castigarla por dicho exceso, pero si contiene otros elementos constitutivos para una sanción distinta, como por ejemplo sería conducir sin puntos, en este caso sería válido. Luego, aparte, el artículo 149 de la Ley del Procedimiento Administrativo establece que la nulidad o la anulabilidad de un acto administrativo no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Imaginemos que María recibe la notificación de inicio del procedimiento sancionador por una presunta infracción de tráfico. Durante el desarrollo se descubre que el atestado policial contenía irregularidades. Sin embargo, al medida que el procedimiento continúa, se realizan actos posteriores independientes del acto inicial, como la emisión de informes técnicos, la audiencia al infractor y la resolución de imposición de la multa. Estos actos posteriores cumplen con los requisitos legales y son independientes del atestado, por lo que pese a que se declare nulo el primero, tendrán validez. Luego, aparte, el artículo 51 establece que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Imagínate que durante el desarrollo del procedimiento sancionador de María se detecta que existen vicios en la tramitación, como la falta de notificación adecuada al infractor o la ausencia de pruebas suficientes que respalden la infracción. Si se determina que la notificación de la multa no se realizó adecuadamente o que no existen pruebas suficientes para respaldar la infracción,
el órgano competente podría declarar la nulidad de la multa y anular las actuaciones posteriores que dependan de ella, como los requerimientos de pago o la ejecución de la sanción. Sin embargo, se deberán conservar y mantener válidos los actos y trámites anteriores al vicio, como la identificación del vehículo infractor o la constatación de la presunta infracción, que no estén directamente afectados por el vicio de la notificación o la falta de pruebas. Bueno, estos son todos los supuestos que van a condicionar la anulabilidad de un acto administrativo, pero ahora vamos a ver en detalle qué supuestos concretos van a provocar que un acto administrativo sea nulo. Esto es imprescindible conocerlo, ya que así sabremos diferenciar cuando nos pregunten sobre un acto administrativo nulo en el examen si este es nulo o anulable. Bien, ¿te acuerdas cuando hemos dicho que un acto administrativo es nulo? Sí, cuando viene recogido en el artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo, y que son los siguientes. En primer lugar, serán nulos los actos administrativos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. De este supuesto hemos hablado al principio, cuando mencionamos una posible discriminación de María por ser negra. Sería en este caso cuando por medio de un acto administrativo se vulnera cualquiera de los derechos fundamentales que existen en nuestra Constitución, desde los artículos 14 al 29. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, la libertad religiosa o también el derecho a la intimidad. También son nulos los actos administrativos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia del territorio. Imagínate que la multa de tráfico de María hubiera sido impuesta por un órgano de la administración incompetente, como sería por ejemplo Hacienda. También son nulos los actos administrativos que tengan un contenido imposible. En este apartado podríamos poner un ejemplo tan absurdo como que la sanción por el exceso de velocidad se impusiera a María que volara. Como es imposible, pues bueno, sería nulo. También son nulos los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de esta. Por ejemplo, imagina que María pues es una política y se le impone, debido a que es una política opositora, se le impone una multa para quitársela de en medio. Pues bueno, esto sería una infracción penal y por tanto sería nulo. También son nulos los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Supuesto que en el caso de María no se hubiera seguido un procedimiento sancionador para la imposición de la multa, sino de que directamente se le hubiera impuesto esta. Esta multa, por tanto, sería nula. También son nulas las multas o los actos administrativos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición. En el caso de María es difícil de aplicar, pero suponte que una persona pide una licencia y se la conceden sin incumplir ninguno de los requisitos establecidos en la ley, pues esto sería uno de los supuestos, así como también sería cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Con esto vemos que el artículo deja abierto, como ya dijimos, a que una legislación específica para el supuesto de que se trate establezca otras causas de nulidad. Bien, esto es todo con respecto a los actos administrativos nulos. Ahora, ¿cuándo un acto administrativo va a ser anulable? Pues bueno, el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo nos establece que los actos anulables son aquellos actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. De aquí, lo primero que nos llama la atención es que se equipara la infracción del ordenamiento jurídico con la desviación de poder. La desviación de poder puede ser definida como la actuación de la administración consistente en hacer uso de las potestades administrativas para un fin diferente a aquel que tiene fijado el ordenamiento jurídico, como establece el artículo 70. Es decir, es un acto que responde a la legalidad extrínseca, pero que no responde en su motivación interior a la finalidad de la actuación administrativa de promocionar el interés público y sujeta a ineludibles imperativos de moralidad. Por ejemplo, imagínate que la multa se hubiera impuesto a María por conducir en un circuito cerrado en el que está permitido. Si se impusiera la multa podría considerarse una desviación de poder, puesto que la finalidad de la norma es proteger a los bienes y personas, circunstancia que no concurre en un circuito cerrado de forma controlada. La prueba de la desviación de poder corresponde a quien alega que la misma concurre, en este caso sería María. Y una vez visto esto, ¿qué gran diferencia crees que van a existir entre los actos anulables y los actos nulos de pleno derecho? Bueno, en primer lugar, la primera gran diferencia es que los actos anulables pueden ser convalidados. El artículo 52 establece que la administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de los que adolezcan. Esto es aplicado a actos administrativos y no a disposiciones de carácter general, ya que en los reglamentos no se permite este tipo de convalidaciones. Y luego, además, otra gran característica es que los actos anulables no producen efectos desde el origen, sino desde la fecha de anulación, salvo los supuestos excepcionales del artículo 39.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo.
Y bueno, en principio estas serían todas las diferencias entre nulidad y anulabilidad. Quédate sobre todo con que la nulidad es una sanción muy grave y severa prevista para cuando la administración ha realizado una actividad inadmisible e ilegal, como puede ser por ejemplo la violación de derechos fundamentales, e implica la nulidad radical de los actos que ésta ha realizado, mientras que por el contrario, la anulabilidad es una sanción de menor grado prevista para cuando se producen determinados vicios, como por ejemplo podría ser la existencia de un error. Y ya para terminar, que sepas que si este tipo de vídeos te son de muchísima utilidad, en nuestra academia tenemos Prime Opositores, que es una suscripción para ayudarte a preparar las leyes de tu oposición hasta 7 veces más rápido. Tienes toda la información en las tarjetas. Un saludo y nos vemos pronto.